Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Yo estoy súper emocionada porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco, y más concretamente, entre los fans de una de las parejas más queridas, o mejor dicho, exparejas más queridas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hoy vamos a desmenuzar los rumores, los vídeos, las especulaciones y todo lo que rodea una supuesta falta de respeto de Kerem Bürsin hacia Hande Erçel en una noche que supuestamente era clave. Ya saben, esas noches de eventos, alfombras rojas, flashes y mucho postureo donde una simple mirada o un gesto pueden ser interpretados de mil maneras. Vamos a analizarlo todo con lupa y a tratar de separar la verdad del puro drama. Antes de que nos metamos de lleno en este cotilleo jugoso, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque siempre les traigo lo último en noticias de entretenimiento, análisis de tendencias y por supuesto chismecitos deliciosos como este. Su apoyo significa el mundo para mí, así que gracias de antemano. Ahora sí, pongámonos serios, o al menos lo más serios que se puede uno poner cuando hablamos de rumores de celebridades. El tema de Hande y Kerem es algo que incluso después de su ruptura, sigue generando muchísima expectación. Su química en la pantalla era innegable, y su relación fuera de ella parecía sacada de un cuento de hadas. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Desde que terminaron, cualquier interacción, cualquier comentario, cualquier aparición pública por separado se analiza con lupa. Y como era de esperar, esta supuesta noche clave no fue la excepción. ¿De qué noche estamos hablando exactamente? Bueno, la información es un poco difusa y ahí es donde empiezan los problemas y las especulaciones. Algunas fuentes apuntan a una gala benéfica, otras a una entrega de premios, e incluso hay quienes dicen que fue una fiesta privada. Lo cierto es que la fecha y el lugar exactos son un misterio, lo que hace que todo sea aún más difícil de verificar. Esta nebulosa en cuanto a los detalles concretos es precisamente lo que alimenta la maquinaria de rumores, permitiendo que la imaginación de los fans vuele libremente. Pero independientemente de la ubicación, el rumor principal es que Kerem Bürsin tuvo un comportamiento que muchos consideraron irrespetuoso hacia Hande Erçel. ¿Qué tipo de comportamiento? Ahí es donde la cosa se pone aún más interesante y confusa. Algunas personas afirman que Kerem ignoró a Hande por completo, fingiendo que no estaba allí. Imaginen la escena, dos examantes en el mismo espacio, la tensión palpable en el aire, y uno de ellos aparentemente decide que la mejor estrategia es la invisibilidad. Otros dicen que hizo comentarios despectivos sobre ella a sus amigos en voz alta, lo suficientemente alto como para que ella lo escuchara. Este escenario es aún más explosivo, sugiriendo una hostilidad activa y una falta de tacto que muchos considerarían inaceptable. Incluso hay quienes aseguran que hubo algún tipo de confrontación verbal entre los dos. Piensen en un choque de trenes emocional, con palabras afiladas como cuchillos y el eco de una relación que alguna vez fue idílica resonando en el ambiente. La verdad es que no hay pruebas concretas de ninguna de estas acusaciones. Todo se basa en testimonios de fuentes cercanas, que como siempre, hay que tomar con pinzas. La mayoría de las veces, estas fuentes anónimas tienen una agenda propia o simplemente están inventando cosas para generar controversia. Y admitámoslo, el drama vende. Estas fuentes anónimas son el combustible de la industria del entretenimiento. A menudo son amigos de amigos, peluqueros de maquilladores, o incluso simples empleados de catering que escucharon fragmentos de conversaciones. Su información es rara vez verificable y a menudo está teñida de prejuicios o exageraciones. Sin embargo, son la base de muchas noticias de celebridades y alimentan el ciclo interminable de rumores y especulaciones. Lo que sí es cierto es que, después de esta supuesta noche clave, las redes sociales explotaron. El hashtag #KeremIrrespeta_Hande se convirtió en tendencia en Twitter, y los fans se dividieron en bandos opuestos. Algunos defendieron a capa y espada a Kerem, argumentando que él nunca haría algo así. Se aferraron a su imagen pública de hombre encantador y sensible, negándose a creer que podría ser capaz de una actitud tan mezquina. Otros se pusieron del lado de Hande condenando su comportamiento y tachándolo de machista y arrogante. La vieron como la víctima de una injusticia, una mujer vulnerable que había sido herida por un hombre que alguna vez amó. La batalla en las redes sociales fue feroz, con insultos, acusaciones y teorías conspirativas volando por todas partes. Pero, ¿por qué esta reacción tan apasionada?
Creo que hay varias razones. En primer lugar, como ya dije, Hande y Kerem eran una pareja muy querida. Su ruptura fue dolorosa para muchos fans, que todavía esperaban una reconciliación. Ver a Kerem supuestamente faltándole el respeto a Hande fue como echar sal en la herida. Para muchos su relación era más que un simple romance de celebridades, era un símbolo de esperanza, un ejemplo de que el amor verdadero podía existir incluso en el despiadado mundo del espectáculo. Su ruptura dejó un vacío en el corazón de sus fans, y la posibilidad de que Kerem hubiera herido a Hande revivió ese dolor con intensidad. En segundo lugar, hay una fuerte defensa de Hande Erçel en general. Ella es vista como una mujer talentosa, hermosa y exitosa que ha tenido que lidiar con mucha crítica y misoginia en la industria del entretenimiento. Verla como víctima de una supuesta falta de respeto por parte de su expareja resonó con muchas personas, especialmente con mujeres que se han enfrentado a situaciones similares en sus propias vidas. Hande ha sido objeto de críticas implacables a lo largo de su carrera, desde comentarios sobre su apariencia física hasta cuestionamientos sobre su talento actoral. A pesar de esto, ha logrado mantenerse firme y construir una carrera exitosa. Su resiliencia y su determinación la han convertido en un modelo a seguir para muchas mujeres, y su presunta victimización por parte de Kerem desató una ola de apoyo y solidaridad. En tercer lugar, Kerem Bürsin tiene una imagen pública bastante cuidada. Se le percibe como un hombre inteligente, educado y comprometido con causas sociales. Esta imagen contrasta fuertemente con la idea de que sea capaz de faltarle el respeto a su expareja en público. Por eso muchos de sus fans se negaron a creer las acusaciones. Kerem ha construido una imagen de hombre moderno y progresista, un defensor de los derechos de las mujeres y un promotor de la igualdad. La idea de que pudiera ser capaz de un comportamiento machista o arrogante simplemente no encajaba con la imagen que había cultivado. Por lo tanto, muchos de sus fans consideraron que las acusaciones eran falsas o exageradas, un intento de dañar su reputación. Ahora bien, analicemos un poco la situación desde un punto de vista más objetivo. Es importante recordar que las relaciones personales son complicadas y que nadie, excepto las personas involucradas, sabe realmente lo que pasó entre Hande y Kerem. Es muy posible que haya resentimiento, dolor y asuntos pendientes entre ellos. Es natural que haya tensión cuando te encuentras con tu expareja en un evento público, especialmente si la ruptura fue reciente o conflictiva. Imaginen tener que sonreír y saludar mientras por dentro están luchando contra una tormenta de emociones. La presión de estar en el ojo público solo intensifica la situación, haciendo que cualquier interacción, por pequeña que sea amplificada y analizada hasta la saciedad. También es posible que Kerem simplemente estuviera nervioso o incómodo y que su comportamiento se malinterpretara. A veces las personas reaccionan de manera extraña en situaciones sociales, especialmente cuando están bajo presión. No estoy diciendo que esto justifique un comportamiento irrespetuoso, pero sí creo que es importante considerar todas las posibilidades antes de sacar conclusiones precipitadas. Todos hemos tenido momentos en los que hemos dicho o hecho algo de lo que nos arrepentimos, especialmente cuando nos sentimos nerviosos o incómodos. La presión de estar en un evento público rodeado de cámaras y expectación puede hacer que incluso la persona más ecuánime cometa errores. Es importante recordar que Kerem es un ser humano, sujeto a las mismas debilidades y errores que todos los demás. Además, no podemos ignorar el papel de los medios de comunicación y las redes sociales en todo esto. Los rumores y las especulaciones se propagan rápidamente y a menudo se exageran o se distorsionan en el proceso. Las redes sociales pueden ser un caldo de cultivo para el odio y la polarización, y es fácil quedar atrapado en una espiral de negatividad. Los medios de comunicación sensacionalistas prosperan con el drama y la controversia, y a menudo exageran o distorsionan los hechos para generar más clics y más titulares. Las redes sociales, por su parte, amplifican estas exageraciones y permiten que los rumores se propaguen rápidamente, creando un ambiente tóxico de especulación y acusaciones. Es importante ser crítico con la información que consumimos y recordar que no todo lo que vemos en línea es verdad. En mi opinión, lo más probable es que la verdad esté en algún punto intermedio. Es posible que Kerem no haya sido la persona más amable o considerada del mundo esa noche, pero también es posible que las acusaciones hayan sido exageradas o malinterpretadas. Sin pruebas concretas, es imposible saberlo con certeza. La realidad suele ser más compleja y matizada que los titulares sensacionalistas. Es probable que haya habido una combinación de factores en juego, incluyendo tensión emocional,
presión social y malentendidos. Sin embargo, sin acceso a la verdad completa, es imposible determinar con precisión lo que realmente sucedió. Lo que sí creo que es importante es que nos tomemos estas historias con un grano de sal. No dejemos que los rumores y las especulaciones nos dividan. No nos dejemos llevar por el odio y la negatividad. Recordemos que Hande y Kerem son seres humanos como todos nosotros, y que tienen derecho a su privacidad y a resolver sus problemas personales sin ser juzgados por el mundo entero. Es fácil quedar atrapado en el drama y la controversia, pero es importante recordar que al final del día, Hande y Kerem son personas reales con sentimientos reales. Tienen derecho a su privacidad y a resolver sus problemas personales sin ser acosados por los medios de comunicación y las redes sociales. Y hablando de resolver problemas personales, creo que es importante que Hande y Kerem hablen entre ellos y aclaren cualquier malentendido que pueda haber. Si realmente hubo una falta de respeto, Kerem debería disculparse. Y si las acusaciones son falsas o exageradas, Hande debería defender su reputación. La comunicación es clave para resolver cualquier conflicto, especialmente en relaciones complejas como la suya. Si Hande y Kerem pueden sentarse y hablar abiertamente y honestamente sobre lo que sucedió, es posible que puedan superar este obstáculo y seguir adelante con sus vidas. Pero al final del día, lo más importante es que ambos sigan adelante con sus vidas y se concentren en sus carreras y en su felicidad personal. Han demostrado ser personas talentosas y exitosas, y estoy segura de que seguirán cosechando éxitos en el futuro. Hande y Kerem tienen mucho que ofrecer al mundo, y es importante que se enfoquen en sus propios objetivos y aspiraciones. No deben permitir que los rumores y las especulaciones definan sus carreras o sus vidas personales. Así que, resumiendo un poco todo lo que hemos hablado hoy, el supuesto escándalo de Kerem Bürsin y su falta de respeto hacia Hande Erçel en una noche clave es, en gran medida, un misterio envuelto en rumores y especulaciones. No hay pruebas concretas de lo que realmente pasó, y es importante tomarse las acusaciones con un grano de sal. Las relaciones personales son complicadas, y es fácil malinterpretar el comportamiento de los demás, especialmente en situaciones sociales tensas. Lo más importante es que Hande y Kerem resuelvan sus problemas personales en privado y sigan adelante con sus vidas. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado mi análisis de este tema tan controvertido. Me encantaría saber su opinión en los comentarios. ¿Creen que Kerem fue irrespetuoso con Hande? ¿O creen que todo es una exageración? Déjenme saber lo que piensan. Recuerden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa el mundo para mí. Nos vemos en el próximo vídeo, y hasta entonces manténganse curiosos y sigan investigando. Adiós.